Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Pueden abrir, cuando sea posible, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y en lo que usted los abre, Aleluya. le queremos mandar un saludo de la iglesia Ministerios Ríos de Agua Viva a nuestro pastor Joel y la congregación. Nosotros estaremos más tarde, después de aquí, asistiendo a un culto de Santa Cena. Pero hemos atendido al llamado del pastor Edwin. Sabemos que él está allá trayendo a la pastora Milka. Y para nosotros es un privilegio una vez más estar aquí acompañando a ustedes aquí en el Ministerio Camino de Luz y compartiendo la palabra de Dios. Cuando lo tengan todos en el capítulo 19 de Lucas, me dicen con un amén, gloria a Dios, un aleluya, y así comenzaremos la lectura. ¿Todos lo tenemos? Ok. Y leemos la palabra así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendícenos por medio de ella y háblanos, Señor, alimentanos, como está escrito, Padre, en Mateo capítulo 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Confiamos y creemos, Señor, que tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Pastor Edwin, yo creo que es un hombre verdaderamente de fe. Porque, hermano, yo tengo un oído muy malo musical para dejarme a mí tocando, tratando de encontrar tonos en música. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos talentos y ciertas cosas que recibimos del Señor. Nosotros allá en la iglesia tocamos verdaderamente para asistir, porque como sabemos por la palabra que mucha es la mies y hay pocos los obreros, y hay muchos talentos lamentablemente allá afuera que se necesitan más hoy en la iglesia, especialmente en cuanto a la alabanza se refiere. Nosotros tocamos por gracia y misericordia de Dios, pero estamos aquí como le digo, con un peso en sí de responsabilidad. Yo conozco al pastor Edwin Ruiz ya un tiempo, lo he escuchado predicar algunas veces y de verdad no vengo a traer el filet más caro, tampoco pretendo traer, como diríamos en mi país, una carne enlatada. Uno siempre que se sube le pide al Señor que le guíe y le dirija. Y me gustaría, yo sé que aquí hay gente de tiempo, y siempre que nosotros agarramos una lectura como esta, a veces tendemos a pensar y a veces decimos: oh, la mujer del flujo de sangre, oh, Zaqueo. Quizás todos ya hemos leído, pero verdaderamente, ciertamente la palabra se renueva y cada día el Señor da y abre el entendimiento de su palabra cuando nosotros de corazón
abrimos nuestro corazón a Dios. Allá en la iglesia, no estoy aquí en la iglesia y vamos a cumplir ya 13 años desde que me bauticé en el 2008. Y es la primera vez, hermanos, que yo predico fuera de mi iglesia. Ya el estar aquí para mí implica un cierto temor. Pero creemos y entendemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. No libertinaje, pero libertad en el Señor. Amén. Y algo que a mí se me hace muy fácil a veces cuando uno, aún con nervios y el peso de la responsabilidad, nos subimos a un altar a predicar, a ministrar la palabra de Dios. Algo que consuela a mi alma es que no vengo a dar testimonio ni a hablarles de mi persona. Venimos a dar testimonio de aquel por el cual cada uno de nosotros estamos aquí sentados. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que un día nos trajo a su santo evangelio. Hermanos, vemos aquí la historia de este hombre, que yo sé que algunos de ustedes ya lo sabrán. Cuando leemos un poquito antes, en el capítulo 18, al final, el Señor se está acercando, todavía no dentro de Jericó, y aparece una escena donde está un ciego, que luego, no en el evangelio de Lucas, pero sí en los otros evangelios entendemos, que es aquel ciego Bartimeo. Desde los 18 años a los 5 años, recuerdo. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Marino, Stanislao Marino? Aún con 5 años, yo recuerdo, yo siempre fui tipo joven, tengo 32 años ahora. Siempre desde mis 15, 17 fui joven por fuera, pero con alma de viejo, decía yo. Me encantan las alabanzas antiguas. Me encantan esas alabanzas que, aunque los ritmos hoy no son muy juveniles, aperitivos, pero que la letra lo lleva a esa adoración arriba. Me acuerdo que una de las canciones que me llamaba mucho la atención, sin antes yo nunca haber conocido de Dios, era esa canción. Era un hombre solitario, era Bartimeo el ciego. ¿Cuántos lo escucharon de Marino? Hasta que escuchó a Jesús y su vida transformó. Yo recordaba eso cuando hacía esta lectura, porque entrando el Señor a esa ciudad, antes de que el Señor topase con este personaje de Zaqueo, dice que escuchando ese ciego que Jesús iba a entrar, empezó a aclamar a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le decía: cállate, no molestes. Pero él, sabiamente, no teniendo la vista, usó lo que había en su capacidad, que era su voz. Y dice que gritando aún más fuerte decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando vemos el Señor lo llama y le dice: ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista. Y dice: yo quiero, recíbela. Y en ese momento la gente que vio que ese hombre era ciego desde muchos años, quizás hasta desde su nacimiento, ahora recibe este gran milagro. Él comienza a alabar. Y la multitud también dice que empezaban a dar alabanzas a Dios. Lo vemos ahí, inclusive, dependiendo de su Biblia, en el versículo 43 del capítulo 18. Y dice que se arma el culto. La gente empieza a decir: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Empiezan a ver a este hombre que nunca antes había visto, ahora recibir la vista. Y antes de entrar a Jericó, ya está ese ambiente de culto, de glorificación y alabanza a Dios. Cuando el Señor entra en Jericó, dice que entrando Jesús en Jericó, pasando por la ciudad, había un hombre que hoy nosotros lo conocemos como un posible enano. Cuando la Biblia dice que era un hombre de estatura baja, dice que este hombre oyó hablar de Jesús. Y nosotros entendemos que cuando el Señor habla de que nosotros escudriñemos la Escritura, es que hay cosas dentro de ella que no están en la superficie de arriba. Nosotros tenemos que como buscarlas a profundidad. Y lo que nosotros podemos ver es que Zaqueo de repente se encuentra en la multitud. Pero porque él es bajo, él no puede ver a Jesús, pero él quiere ver a Jesús. Pero como
La altura averaje sería 5'5", 5'7" en hombre, 5'3" en la mujer, 5'1". Algo me deja saber que era mucho más bajo que eso, porque él tan solo quería verlo, pero no podía. Y aquí está una lección que el Señor nos puede hablar y hacernos entender. Porque si algo puede suceder cuando nosotros tenemos una oportunidad de acercarnos a Dios, es que nosotros vemos nuestras incapacidades y decir, no puedo verlo, yo quiero verlo, pero no puedo, me impide mi estatura, y darse la vuelta y irse para su casa. Pero cuando hay un ardor de querer verdaderamente conocer a Dios, acercarse al Señor, Dios se encarga de dar estrategias. Dios se encarga de traer a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, no es de nosotros. Él nos ayuda a acercarnos a Él. Y en ese momento que Él quería, vino como diríamos nosotros, la dirección divina, donde no está en la Biblia, pero nosotros podemos meditar en ella y ver que Él tomó una sabia decisión, que mientras estuviera en la multitud, Él no iba a poder ver a Jesús. Pero en el momento que Él se separa, que no era para irse para su casa, viendo de lejos, Él puede ver la multitud, quizás Jesús en el medio, porque le dice, muchas veces en la Biblia dice, y la multitud, no dice iba detrás, no dice iba adelante, dice le rodeaba. O sea, todo alrededor. Y Jesucristo en sí es el centro de todo mensaje y palabra. Amén. Y por eso es que yo digo que cuando uno predica, tiene que ser cristocéntrico, glorificando al Señor en todo, viendo su amor, su misericordia, y en qué nos puede hablar y alimentarnos a nosotros. Siguiendo con esta historia, Zaqueo se separa de la multitud y ya de lejos la visión cambia. Él ve la multitud, él mira a Jesús en el medio. No lo va a encontrar eso en la Biblia, pero podemos, lógicamente, y ahorita se lo compruebo, podemos concluir en eso, sin alterar el mensaje, claro. Siempre ir como está escrito en la palabra. Y podemos ver que él de repente dice, él viendo un árbol sicómoro, y que Jesús todavía no había llegado al árbol, pero dice, él iba a pasar por allí. Ya había intentado verlo junto a la multitud y no podía. Entonces cuando él ve otro ángulo de lejos y mira, y viene la dirección divina, sí, mi estatura me impide, pero Dios le da a uno la capacidad y le da la estrategia de que aunque no puedo de esta forma, hay otra manera, hay otro camino que me puede llevar a acercar. Cuando no se puede orar, a veces alabanza. Cuando no se puede alabar, a veces la palabra. Pero siempre Dios va a dirigir un camino que yo voy a poder ver claramente a Dios y su mano y su dirección. Amén. Y en ese momento, Zaqueo no se quedó lamentando, ay, soy un enano, no puedo ver al Señor. Él buscó una manera de cómo podía ver al Señor. Amén. Y en ese momento él mira el árbol y dice, ahora. Y cuando leemos la Escritura, podemos ver y dice así, corriendo delante. O sea, se adelantó a la multitud, viendo que Jesús iba a pasar, dice, corriendo delante, subió al árbol para poder verle. Y verdaderamente, Zaqueo solamente quería verlo. Como muchas veces Dios usa, eso es simplemente un método de Dios. A veces, muchas veces, no todo el tiempo uno viene a la iglesia porque quiere ser uno de los que sigue a Jesús en la multitud. Uno no quiere venir a la iglesia a veces porque verdaderamente quiere hacerse discípulo o hijo de Dios. Muchas veces somos empujados a venir, a ver quién es ese Dios que habla, quién es ese Dios que sana, movidos a una necesidad. A veces el árbol
no es la importancia, sino quién lo va a ver a uno montado en el árbol. Y ese es el Cristo que no mira para abajo, pero ve para arriba, que conoce las intenciones del corazón. Y estando Zaqueo arriba, dice que el Señor, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y yo sé que todos hemos leído esta palabra, pero es aquí la palabra que yo traigo, que espero que el Señor y el Espíritu Santo administre a vuestros corazones como lo administró a mi vida. Porque soy de los que creo que nadie puede dar aquello que no ha recibido. Estando en el árbol, que puede simbolizar muchas cosas, el mensaje que el Señor me trajo para compartir hoy es: date prisa, desciende. Y muchas veces vemos en la Biblia que Dios mismo hablando dice: aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y no sabemos, pero cada quien y el Señor sabe, y no hay mejor ministrador que el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando yo estuve sentado en la iglesia, la hermana que predicaba, que pasó por esa lectura y no era ese el mensaje, el Espíritu Santo mismo se encarga de administrarle a uno dónde es que uno está montado, dónde es que uno se encuentra actualmente en su vida con Dios, porque no es lo mismo estar viendo a Dios de lejos y tampoco estar dentro de la multitud. ¿Y qué es lo que se requiere para que el Señor venga a mi casa a posar a mi casa? Y el Señor, antes de decirle quiero ir a tu casa, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende. Cualquiera se preguntaría: ¿es sabio bajar de un árbol rápido? Puede que suba rápido, pero yo no bajaría de un árbol alto rápido. Es más probable que usted se caiga. Pero nosotros entendemos, y por eso el día he dicho que el Espíritu Santo es el mejor ministrador. Él es quien tiene que ministrar más profundo por su palabra, porque esta palabra es el Espíritu Santo inspirada por Él. Él es quien nos deja saber. ¿Y por qué el apuro de Dios? Para que nosotros descendamos. Y aquí podemos entender que muchas veces el Señor hablaba: voy a destruir este templo. Y le decían: pero 40 y tantos años fue construido, y tú dices que en 3 años tú lo derrumbas y lo vuelves a construir. Estaba hablando de las piedras. La Biblia testifica que no. La Biblia dice: él hablaba de su cuerpo. Y aquí en este momento, cuando nosotros discernimos espiritualmente, el Señor está hablando a Zaqueo acá, mas ahora a nosotros. Démonos prisa, descendamos. Aleluya. Porque aunque hoy no hay un árbol donde usted y yo nos podamos subir y no está Cristo caminando físicamente, pero nosotros, una manera de hacer que Dios venga a morar diariamente a comer con nosotros es humillándonos. Y se lo podemos probar con la Biblia, que la Biblia dice que al hombre altivo Dios no lo soporta, pero que el hombre humilde y contrito de espíritu lo ve desde lejos. El Señor viene y le dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, la gente que vio la sanidad de Bartimeo, y que dice el versículo 43, que la gente le seguía glorificando a Dios
todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza. Aquel pueblo que estaba, gloria a Dios, aleluya, santo, el que dio, el que recibe, ay. Y el culto en la calle, la campaña. Ahora que ve que el Señor va directamente y deja una multitud, y no es la única vez que el Señor hizo eso en la Escritura. Porque hoy hay predicadores, yo no soy de eso, yo no soy ni siquiera más que un hermanito allá en la iglesia. Pero hay gente que si no tuvieran vacías todas estas sillas, no predican con el fervor, como cuando hay 2000 gente. Hay gente que cuando mira un montón de gente gritan y hacen de todo, pero la palabra sigue siendo la misma. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Amén. Si Dios nos llama a predicar, prediquemos igual. Amén. El Señor dejó a más de 2000, 4000 gente y se fue a libertar a uno, pero que tenía más de 4000 demonios. Léelo en la Biblia. Despidió a la multitud, cruzó el río y fue a liberar a uno. Aleluya. En este momento está el culto bueno, pero el Señor le dice: date prisa, Zaqueo, que ahora yo voy a posar en tu casa. Pero en la casa no iban a entrar toda esa gente. Ahora la comunión y la intimidad de Dios era con uno. Entra el Señor, y nuevamente le digo, en la Escritura no está escrito. Pero ¿qué palabras fueron las que escuchó Zaqueo? Estaban seguramente en la mesa comiendo, no lo sé. Más probable. ¿Por qué digo la mesa? Porque entonces dice así: Zaqueo, entonces, versículo 8, Zaqueo puesto en pie. Yo le pregunto, Zaqueo está en su casa, ¿dónde estaba sentado? Pero estaba sentado delante del Señor, o sea, más seguramente en una mesa. Y el Señor entra y empieza a hablarle palabras que lamentablemente no están aquí. Pero aunque no estén aquí, como tampoco están las alabanzas escritas que Pablo y Silas cantaban, que es lo único que la Biblia dice, y los presos las oían. Pero yo le voy a decir, entendemos que al abrirse las cárceles, usted abre las cárceles de hoy en día, máxima seguridad, no encuentra ninguno ahí, se escapan todos. Y al ellos ver que el culto está tan bueno, y dicen: no, ¿para dónde se fueron? Para donde estaba Pablo y Silas. Aleluya. Y aquel que estaba más lejos todavía, que se iba a matar pensando que ellos se habían huido, cuando Pedro le dice: no te mate, y él viene donde Pedro le dice: mire la pregunta que le hacen: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué alabanza estaban cantando? Para que él lo primero que preguntara fuera: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Palabras que cantadas, hablaban de un Cristo y un Cristo Salvador. Amén. Seguramente palabras que hablaban de perdón. Y nosotros no sabemos qué palabras Cristo estaba hablando con Zaqueo, pero de repente, en la mesa, se levanta Zaqueo y dice así: Señor, hoy la mitad de los bienes yo las doy a los pobres. Y si a alguien yo he defraudado, 4 veces le retornaré. Aleluya. Hay actitudes, porque una cosa es recibir al Señor o dejarle entrar. Ahora, ¿cómo recibimos al Señor una vez que Él está dentro? Cierto hombre, también en Lucas fariseo, Simón fariseo, el Señor entró a su casa y de repente una mujer que no era de muy buen testimonio, se tiró a los pies del Señor, empieza a besarle los pies, a mojar sus pies con lágrimas. Él no habló en voz alta, pero en su mente dice la Biblia que Simón empezó a decir: si este hombre fuera profeta, él sabría quién es que le está tocando. Y el Señor le contesta: Simón, tengo una cosa que decirte.
yo entré a tu casa, no me recibiste como ósculo santo, mas esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste ni me lavaste los pies ni ungiste mi cabeza, mas esta con sus lágrimas me lo ha ungido. Zaqueo, hay actitudes que nosotros no pueden mover el corazón de Dios. Vemos que muchas veces dice de Salomón, y el Señor contestó cuando iban por el sacrificio número 4000 no sé cuánto. Si Zaqueo se levanta y dice, Señor, voy a dar 20%, y si a alguien yo he defraudado, se lo pago en doble. Téngalo por seguro que el Señor hubiera seguido comiendo y Zaqueo se hubiera quedado como, ay Dios, pero ni caso me hizo. Pero él se levanta y él toma una actitud que no es una actitud leve, es una actitud mayor de alguien que verdaderamente ha escuchado palabras, que como dice la palabra, tira toda la basura por aquello que verdaderamente es valioso. Y él dice, la mitad. Hermano, estamos hablando de la mitad. No el diezmo, no el 10%. La mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Y si a alguien yo he defraudado, 4 veces le retornaré. Inmediatamente dice la Biblia que el Señor dijo, hoy entró salvación en esta casa. Y a veces nosotros como cristianos decimos, oh, pero yo ya soy cristiano. Sí, pero observe las palabras con cuidado. Ve que ahí nos dice, bienaventurado tú, Zaqueo, tú hoy has recibido salvación, tu fe te ha salvado, como en otras ocasiones le habló individualmente a personas. Hoy entró salvación a esta casa. Porque aunque nosotros ya le vimos, aunque nosotros ya le recibimos, comimos con él, estamos oyendo su palabra y está entrando en nosotros una actitud de adoración, de dar a Dios. Aleluya. Hay un trabajo que hay que ser completo en la casa, porque comienza por la cabeza, pero no termina en la cabeza. Abriga toda la casa. La Biblia no dice que era la esposa de Noé quien agradaba a Jehová. Dice que Dios vio justo a Noé. Pero no dice la Biblia que solo Noé entró en el arca. Dice Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Volviendo al pasaje de aquel hombre que se iba a matar. Él no preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme yo y mi familia? Él preguntó singular, individualmente. Varones judíos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero la respuesta no fue singular. La respuesta abarcó lo que Dios ve completo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, aleluya. Hermanos, como le digo, Pastor Edwin Ruiz para mí es un tremendísimo predicador. No es un banquete el que traigo, pero sí quiero que entendamos una cosa. Con la actitud correcta, antes, durante y después. Y el mensaje que el Señor, por medio de esta lectura, nos puede ministrar mejor que lo que cualquier predicador puede predicar. No esperemos mucho. Más en estos tiempos, démonos prisa, descendamos. Aleluya. Descendamos. Aleluya. Alguien se preguntará, pero ¿por qué tan rápido, Señor? ¿Por qué no me das un tiempo? ¿Por qué no más despacito? Porque el Señor tiene prisa contigo. Amén. El Señor ve el esfuerzo. El Señor le encanta a la gente esforzada, que no pone peros a sus, es que no puedo porque soy pequeño. No, Él vio tu esfuerzo. Pero ahora necesito una actitud para completar la obra. Aleluya. Necesito una actitud espiritual
para que venga la respuesta espiritual, para que Aleluya. venga la obra que va a culminar la bendición completa en la casa. Santo. Date prisa, Zaqueo, desciende. Aleluya. Que hoy el Señor es necesario que more en tu casa. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, el Aleluya. Señor les multiplique y el Señor les administre mucho mejor que mis vanas palabras pueden hacerlo. Gracias por la oportunidad, Aleluya. muchísimas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo más. Hasta aquí mi padre. Aleluya.